Hola, bienvenidos a la segunda clase de la asignatura Macroeconomía. El día de hoy vamos a analizar la unidad número 2 de su contenido temático y bueno, pues la unidad se titula Medición de los resultados macroeconómicos. Pues muy bien, pues vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar la clase con una serie de definiciones para que, bueno, pues vayamos adentrándonos a este mundo de la economía, particularmente de la macroeconomía. Vamos a ver primero lo que es qué es el Producto Interno Bruto. Es la medida macroeconómica o el indicador macroeconómico por excelencia. Ya lo habíamos visto la clase anterior, pero bueno, vamos a analizarlo un poquito más. Y una definición del Producto Interno Bruto dice que mide la producción corriente de todos los bienes y servicios de uso final generados por los factores productivos residentes en un país en un periodo dado. Analizando un poquito esta definición, vamos a ver qué significa producción corriente. Producción corriente significa que es eh, vaya, pues vamos a analizar la producción nueva. ¿Qué significa? Que aquí no se va a considerar, por ejemplo, las transacciones de los productos o bienes de segunda mano. Esos ya se cuantificaron. Producción corriente significa producción nueva, bienes y servicios nuevos, no de segunda mano. Y uso final significa que, bueno, pues se va a cuantificar la producción de los bienes finales, no de los componentes de ese bien final. Ejemplo, un libro. Un libro para efectos de el cálculo del Producto Interno Bruto se va a considerar el valor final del libro, no se va a considerar cuánto costó o cuánto cuesta el papel, la tinta, la impresión. Entonces se considera el bien final, el libro, ya el producto. Eso se refiere con uso final. Residentes en un país es sumamente importante, ¿verdad? Residentes en un país significa que hay que considerar el valor de la producción de empresas e incluso extranjeras que están en el país, en este caso en México. Algún ejemplo, alguna empresa, alguna armadora de autos, la Volkswagen, por ejemplo, que es alemana y se ubica en Puebla, hay que contabilizar en el Producto Interno Bruto esa producción, aunque sea una empresa extranjera, hay que contabilizarlo en el Producto Bruto, en el Producto Interno Bruto. Bien, porque ya cuando veamos el Producto Nacional Bruto, vamos a diferenciarlo entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Producto Interno Bruto entonces contempla la producción de los residentes, aunque sean extranjeros, en el país, en este caso México. Y en el Producto Nacional Bruto, no, pero bueno, ya lo vamos a ver a continuación. Para los métodos del cálculo del PIB existen tres métodos: el método del gasto, el método del ingreso y el método de la producción. De los tres, los más comúnmente utilizados, de los que más levanta información el INEGI y los que más son más empleados para los efectos macroeconómicos, es el método del gasto y el método del ingreso. El método de la producción es un poquito más laborioso. Y bueno, pues vamos nada más a describirlos en un momento. El método del gasto, bueno, pues como lo mencionamos aquí, este método mide el PIB a través del destino final de la producción. Se suman los gastos realizados por los compradores de la mercancía, es decir, el gasto realizado por las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Esta forma de medir el PIB puede sintetizarse con la siguiente identidad contable. Y aquí vemos, ¿no? PIB es igual a consumo privado realizado por las familias, que esto representa poco más del 70% del PIB, ¿verdad? Es lo que más representa en cuestiones de Producto Interno Bruto. Y que es la inversión realizada por las familias y las empresas para capital nuevo,
G significa consumo gubernamental, todo lo que gasta el gobierno en sus tres modalidades, por decirlo así, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. X son las exportaciones, M son las importaciones y X y M representa exportaciones netas, es decir, el gasto neto realizado por el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, hay veces que las exportaciones son mayores que las importaciones, pero eso ya se ve en lo que se le conoce como la balanza comercial, ¿verdad? O superávit o déficit o superávit en una balanza de pagos. Pero bueno, esos temas poco a poco los vamos a ir viendo más adelante. Bien, vamos a analizar este método, el método del gasto. El INEGI es quien levanta esta información para efectos de hacer las proyecciones macroeconómicas. Y bueno, pues aquí está una pantalla, aquí se copió una pantalla. Y bueno, pues aquí si ustedes ingresan a esta dirección, a este URL, ¿verdad? Entonces van a ver aquí varias opciones y aquí donde estoy señalando dice PIB y cuentas nacionales. Si ustedes le dan clic aquí en PIB y cuentas nacionales, los va a llevar a esta pantalla. ¿Sí? Y en esta pantalla, si se dan cuenta, aquí están los dos métodos, método del ingreso y método del gasto. Entonces comentamos ahorita que estamos viendo el método del gasto. Y bueno, pues aquí está una breve descripción del método del gasto, aquí está señalado, está seleccionado el método de gasto y se dan cuenta, aquí en esta parte, aquí nos ocupo aquí toda la información que viene en la página del INEGI, pero aquí abajo vienen todos los conceptos, dice gasto de consumo final. Y esa es la primera variable de la identidad o la fórmula que vimos hace un rato. Y aquí dice la formación bruta de capital. ¿Por qué dice formación bruta de capital? Porque esta parte de acá, la inversión realizada por familias y empresas para capital nuevo se divide en dos, ¿sí? Por un lado, está la formación bruta de capital, que mide pues el valor de los activos fijos adquiridos o producidos en un periodo determinado tanto por el sector público como el sector privado. Es decir, todas las adquisiciones en terrenos, en construcciones, en plantas, eso es lo que se le conoce como formación bruta de capital. Pero también aquí, y aquí ya no se ve, ustedes cuando ya en su computadora ingresen a la página de internet, aquí abajo van a ver varias opciones. Aquí abajo de esta está lo que se le conoce como la variación de existencias. Y la variación de existencias, pues es el cambio en los inventarios de las empresas. Contablemente es inventario inicial menos inventario final es igual a las existencias. Entonces, para efecto de la contabilidad nacional, que así se le conoce a todos estos métodos para efecto de cálculo de los indicadores macroeconómicos, se llama contabilidad nacional, ¿verdad? Entonces, aquí aparece. Entonces, se dan cuenta, este método del gasto, de aquí, esta información los economistas de aquí la obtienen y bueno, pues ya las procesan a través de programas especializados. Ya les he mencionado que son, uno de ellos es el EBIUS, el otro de ellos es el SPSS, y bueno, y a través de estos programas informáticos, bueno, pues los economistas realizan el cálculo de los indicadores macroeconómicos. Bien, bueno, pues avanzamos. Y el método del ingreso, es el otro método. Dice, el método del ingreso da cuenta del modo en que el PIB se distribuye entre el trabajo, el capital, los empresarios y el gobierno. Es factible considerar que el PIB es igual a la suma de todos los ingresos generados por los factores de producción. Dice, el cálculo del PIB por la vía de los ingresos se puede ilustrar con la siguiente identidad. Y aquí está esta fórmula o esta identidad contable, ¿verdad? PIB es igual a RA, que es la remuneración de los salariados, o sea, todos los sueldos y salarios que reciben las personas, los trabajadores, más T, que es impuestos indirectos, que se refiere a los puestos de la producción, a la venta, a la compra, menos los subsidios que otorga el gobierno, ¿verdad? Para ciertos sectores productivos, ¿verdad? Y TS son impuestos netos, ¿verdad? Y lo que se le conoce como el EVO, ¿verdad? Que es el excedente bruto de operación. El EVO, bueno, son términos ya más específicos de económicos y bueno, pues, ¿cómo podemos definir el EVO o excedente bruto de operación? Bueno, pues es un residual, ¿verdad? Que
contabiliza los intereses, las regalías y las utilidades entre otros conceptos. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, bueno, pues aquí estamos analizando el método del ingreso. Igual se van igual a la misma, la página del INEGI, pero bueno, pues eligen ingreso en lugar de gasto y les va a aparecer esto. Se dan cuenta aquí, dice remuneración de los asalariados y impuestos sobre la producción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la forma, digo, como administrador realmente pues nunca vamos a calcular este tipo, digo, ni siquiera llevamos materias de econometría, ni siquiera se nos enseña como administradores cómo hacer todas estas proyecciones macroeconómicas. Son temas muy especializados, pero el administrador tiene el deber de la responsabilidad de tomar decisiones basados en la lectura, en la interpretación de los indicadores macroeconómicos. Entonces, eso es lo que corresponde a los administradores, la interpretación y saber de dónde se obtiene, ¿verdad? Esa información. Muy bien. Y el método de la producción que hace énfasis que es un poquito más laborioso y bueno, pues los más aplicables son los otros dos, pero bueno, vamos a ver en qué consiste. Dice, este método busca estimar el Producto Interno Bruto a través del cálculo del valor agregado bruto, o VAP, ¿verdad? De la economía. Para obtener el valor agregado se toma como punto de partida el valor bruto de la producción, VBP, al cual se le descuenta el consumo intermedio, ¿verdad? Y ahí está la fórmula. Dice en la ecuación, el VAP se obtendrá a precios básicos, por ello, para obtener el PIB a precios de mercado, deben añadirse el VAP, los impuestos a los productos netos de subsidio, o sea, el INP. Y bueno, pues aquí está la fórmula. Reitero, todos estos proyecciones, estos indicadores por lo general, por la cantidad enorme de información que representa. Imagínense ustedes toda la economía concentrada de un país, de la demanda agregada, oferta agregada y una serie de variables que estamos viendo ahorita. Bueno, pues esto generalmente se utiliza a través de programas informáticos, a través de una técnica desarrollada por los economistas que se llama econometría, que es estadística aplicada en la economía. Bien, seguimos avanzando. Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, es lo que les mencionaba ahorita. Así, cuando iniciamos, dice, a diferencia del PIB, el Producto Nacional Bruto o el PNB es el valor final de los bienes producidos por factores de producción propiedad de nacionales. El Producto Nacional Bruto incluirá la producción de empresas mexicanas que operan fuera del país, ¿sí? Y los residentes mexicanos que trabajan en el extranjero. Si queda claro esta definición, entonces en el PNB incluirá la producción de empresas mexicanas que operan en el país, ¿sí? Que operan fuera del país, perdón, y por ejemplo las remesas de los conacionales que envían aquí a nuestro país, ¿verdad? También se contabilizan. Y en el Producto Interno Bruto, no. Entonces, esa es una diferencia que hay que considerar. Diferencia entre PIB y PNB. Bien, vamos a seguir avanzando. Los objetivos de la política económica. Son estos objetivos, bueno, son muy importantes, vamos a analizarlos cada uno de ellos. El primero, uno de los objetivos de la política económica es la política, la economía, por decirlo así, normativa, como ya lo vimos en la primera clase, la que aplican los trabajadores del gobierno, secretario de Hacienda, bueno, todas las diversas secretarías de Estado que tienen que ver con la economía del país. Y el objetivo de la inflación es mantener el objetivo de la política económica en relación a la inflación es mantener una inflación moderada. Es imposible mantener la inflación a tasa cero, ¿no? Entonces, pero mantenerla controlada, mantenerla, como les mencioné hace un momento, pues controlada y pues lo más baja posible es uno de los objetivos de la política económica, ¿sí? Y otro objetivo de la política económica es un elevado nivel de empleo. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues que la mayoría de las personas que están en una edad económicamente activa, que están en edad de trabajar, pues estén laborando. Entonces, igual que el anterior, es difícil que tener un pleno empleo, acercarse al pleno empleo, es decir, que todas las personas que estén en edad de trabajar, trabajen.
Hay personas que prefieren dedicarse al ocio, a jugar videojuegos, que ya tienen 20, 30 años a jugar videojuegos, pero bueno, pues son personas desempleadas, por decirlo así, pero no están buscando activamente un puesto. Entonces, elevar el nivel de empleo significa que todas las personas que estén en edad de trabajar y busquen activamente un puesto de trabajo se encuentren laborando. Ese es uno de los objetivos de la política económica. Otro objetivo es el objetivo externo, es decir, saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos. En una balanza de pagos significa que es la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. Entonces, cuando hay un superávit es cuando exportamos más que lo importamos y un déficit en el caso contrario. Entonces, debe de haber un equilibrio. No es adecuado, no es bueno que haya un superávit, o sea, muy elevado. ¿Por qué? Porque significa que estamos importando, que estamos exportando más de lo correctamente posible. ¿Por qué? Porque es como una empresa que otorga créditos a otras organizaciones, a otras empresas, puede ser que no le paguen o a caer en insolvencia económica. Entonces, eso es lo que es el objetivo externo, mantener un adecuado balance entre lo que es una situación de déficit y una situación de superávit. ¿Sí? El otro objetivo es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, bueno, pues no es más que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y esto del crecimiento económico tiene que ver con esta grafiquita que les puse aquí abajo, que significa se le llama como la frontera de posibilidades de producción. En economía se trata de simplificar a lo mínimo de variables, porque bueno, se maneja una gran cantidad de variables, se procura lo mínimo. Entonces, en este caso, este modelo se utilizan dos variables. Una de ellas es la producción de lavadoras y la otra de ellas es la producción de zapatos. ¿Sí? Esta se le llama como la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa? Que en una economía, si produces más lavadoras, tienes que disminuir tu producción de zapatos. Lo ideal es que produzcas ambas, aumentes, pero para aumentar las dos, tienes que desplazarte a la curva esta de posibilidades de producción, tienes que desplazarla a la derecha, ¿verdad? Y esto se logra a través de nueva tecnología, invertir en tecnología como en robots, invertir en educación en los trabajadores, en capacitación y desarrollo del personal. Entonces, a través de eso, elevar el nivel educativo, más capacitación, más tecnología, puede un país desplazar a la derecha su frontera de producción, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser que esté abajo, esté de esta forma. Entonces, en este caso, cuando está abajo, significa que es ineficiente, tiene recursos subutilizados, empresas, plantas, gente subutilizada. Cuando la gente está poco capacitada y su producción es mínima, significa que está siendo mal empleada la gente y es donde entran los administradores, ¿verdad? Donde entran los administradores, sobre todo aquellos que se dedican al área de recursos humanos, capital humano, en capacitación de personal, capacitar a la gente para que eleve su productividad, ¿verdad? Entonces, eso se llama crecimiento económico. Por el otro lado, es el combate a la pobreza y la redistribución del ingreso. En nuestro país, por ejemplo, siempre ha existido, pues, una muy mala redistribución de la riqueza. La riqueza está concentrada en muy pocas familias, en muy poca gente que, pues, de alto poder adquisitivo. Y en cambio la pobreza, y más ahorita con los sistemas con esto de la pandemia, bueno, pues la situación de pobreza de la gente, la cantidad de gente en pobreza y pobreza extrema, pues va a crecer, va a dispararse. Entonces, puede ser que un país, pues carezca de, más bien que haya combatido la pobreza, que exista poca gente pobre, pero aún así exista la redistribución del ingreso, pues mal equilibrado, que esté concentrado en pocas manos. Muy bien. Y el otro objetivo de la política económica es el funcionamiento eficiente de la actividad económica. Aquí significa que, bueno, pues en pocas palabras y de forma muy simple, es que para que una persona o una empresa gane no tiene que perder otra. Entonces, un funcionamiento eficiente de una economía es que una empresa gane, pero las otras también.
entonces utilizar de una forma eficiente los recursos. Y la otra cuestión es, el otro objetivo, perdón, de los objetivos de la política económica es las fallas del gobierno. Las fallas del gobierno, bueno, cuando llevemos microeconomía, vamos a ver los diferentes tipos de mercado y vamos a ver algunos mercados imperfectos, por ejemplo, el monopolio, el oligopolio, los ejemplos característicos, ¿no? Entonces, cuando el gobierno interviene, no necesariamente significa que mejore las situaciones de un mercado monopólico u oligopólico, ¿no? Sino que hay veces que el gobierno, por malas decisiones, puede empeorar la situación económica o empeorar el funcionamiento de un mercado imperfecto. Entonces, el objetivo de la política económica es evitar en la medida de lo posible esas fallas del gobierno en la toma de decisiones. El último de los objetivos de la política económica mencionamos que es objetivos complementarios y objetivos excluyentes. Aquí un ejemplo de objetivo complementario es, por ejemplo, estos dos, ¿verdad? Crecimiento económico y combate a la pobreza. Ambos objetivos son complementarios. ¿Qué significa? Que si existe un crecimiento económico, si el PIB crece, y si ese PIB se divide entre lo que es la población, obtenemos lo que se le conoce como el PIB per cápita. Y eso, bueno, pues va a ayudar a combatir, a reducir el nivel de pobreza. A mayor crecimiento económico, menor nivel de pobreza. Son complementarios. Pero estos dos objetivos, la inflación y el empleo, son contradictorios o excluyentes. ¿Qué significa esto? Que en una situación real, un elevado nivel de empleo, ¿sí? Lo que te puede provocar es una inflación. ¿Por qué? Porque un elevado nivel de empleo significa que la mayoría de la gente tiene dinero para gastar, va y lo gasta, y a mayor gasto, ¿sí? En bienes y servicios, eso impulsa que los precios crezcan, ¿verdad? Que se provoque una situación de inflación. Muy bien. Esos son los objetivos de la política económica. Ahora, los instrumentos de la política económica. Los objetivos ya los vimos, vienen los instrumentos. Hay dos, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal y la política monetaria, pues, se dividen en dos. Política fiscal, la restrictiva, ¿verdad? Pero bueno, en realidad aquí no me gustaría entrar mucho a detalle porque más adelante en este mismo plan de estudio de esta materia viene toda una unidad de lo que es política fiscal y otra unidad de política monetaria. Basta aquí decir que la política fiscal es la que es aplicada por la Secretaría de Hacienda y la política monetaria es aplicada por el Banco de México. En este caso, por Banjico, que se le conoce como Banjico. Y cada una de ellas, como les comentaba, se divide en dos, política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Y la política monetaria de la misma forma, política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver a profundidad en dos unidades. Bueno, inflación. ¿Qué es la inflación? También en la clase pasada comentamos acerca de la inflación y mencionamos que es un incremento en el nivel general de precios. Y recordemos que incremento en nivel general de precios significa que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles empiezan a crecer en forma simultánea. Y les mencionaba el caso de que si sube el jitomate y sube el huevo, pero en forma separada, a veces son simplemente por cuestiones estacionales, por cuestiones de algún evento natural que afectó la cosecha y bueno, pues suben de precios, posiblemente hay veces que tienden a bajar. Y la inflación, bueno, pues es un aumento generalizado. Y bueno, pues la medición de la inflación se hace con lo que se conoce como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Dice que es un número que refleja cómo han variado los precios en un conjunto de bienes y servicios que consumen las familias mexicanas. Por lo general, pues los economistas le llaman como una cesta, ¿verdad? O una canasta básica, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que el INEGI hace es que pues da seguimiento, como lo menciona aquí, a 235,000 precios en 45 ciudades del país y la información se procede tomando en cuenta qué tanto se gasta en ellos para así saber cuál de los rubros tiene mayor importancia en el consumo de las familias. Entonces, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor,
se determina o se mide la inflación. ¿Sí? Bueno, principales indicadores macroeconómicos. Uno de ellos, uno de los principales también es el tipo de interés. Y bueno, pues el tipo de interés es de suma importancia porque pues es el que por lo general mueve a los mercados. Es el que determina pues, los niveles de inversión, tanto inversión directa, tanto de inversión extranjera directa como inversión nacional. Y el tipo de interés no es más que el costo del dinero que pedimos prestado. Si los bancos tienen una elevada tasa de interés, por lo general, pues existe poca inversión, poca gente quiere solicitar préstamos. Pero si la tasa de interés baja, entonces el costo del dinero por pedir prestado o a crédito disminuye. Entonces es cuando todo el mundo, los empresarios solicitan créditos para invertir. Entonces eso es una de las principales variables o indicadores macroeconómicos. Producto Interior Bruto, ese ya lo vimos, creo que no es necesario comentar más sobre él, ¿no? Y el otro, bueno, pues es los indicadores de empleo. Los indicadores de empleo tienen que ver con la población económicamente activa. Hay índices, si ustedes en internet buscan, googlean el indicador del desempleo, tasa de desempleo, ahí les va a decir que México, pues andamos en 5.5, 3.3, etcétera, etcétera, ¿no? De desempleo. Entonces, eso significa cuánto el porcentaje de gente de ese conjunto de población económicamente activa no está trabajando actualmente, perdió su empleo y no encuentra otro. Es un indicador macroeconómico sumamente importante. El otro, bueno, pues es la balanza de pagos, ¿verdad? Dice, la balanza de pagos es la proporción entre la cantidad de pagos recibidos del exterior y la cantidad de pagos hechos al exterior. ¿Cómo se interpreta? Si los pagos recibidos son superiores a los pagos enviados, el balance es positivo. ¿Sí? De esta manera se produce un superávit. En caso contrario, sería un déficit. También lo comentamos hace un rato, ¿no? Que hay que tener un equilibrio. Ni siquiera ni superar con mucho el superávit, porcentaje muy elevado, o al revés el déficit. Ambos son inconvenientes. ¿Sí? El IPC, el índice de precios al consumo, que ya lo vimos hace un rato también, es el indicador más importante para analizar la inflación, lo comentamos. Nos indica que los precios suben o bajan en un periodo de tiempo concreto. El IPC está altamente relacionado con los tipos de interés. Un IPC al alza de manera constante provocará una subida de tipo de interés y viceversa. Una particular de la economía, de la macroeconomía, es de que todos los indicadores, todas las variables están interrelacionadas. El tratar de manipular una variable te mueve otras. Es muy similar a jugar con un juego de ajedrez. Tú mueves una pieza y te mueve y tienes que mover, tienes que mover otras. Entonces, con macroeconomía es lo mismo. Mueves el índice de precios al consumidor, automáticamente se te puede mover tu tipo de interés. Mueves la tasa de desempleo, automáticamente se te mueve tu tasa de inflación. Entonces, por eso en economía siempre hablamos de equilibrio. Bueno, hasta aquí, bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Entonces, bueno, pues les encargo, ojalá y vean la clase. Si tienen algunas dudas, bueno, pues ahora en la clase en línea del próximo domingo, bueno, pues estaremos explicando alguna duda que ustedes tengan. Pues muchas gracias y bueno, pues hasta luego.